Vamos a empezar a dejar entrar a todos. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de webinars del Proyecto Colarte 2026. Les pido que por favor en el chat nos vayan dejando su nombre, el colegio o el jardín infantil en el que están participando y su comuna para ir viendo ya de dónde se conectan. Yo voy a aquí ya admitir a todos. Y vamos a desactivar la sala de espera para que... Clau, ¿me ayudas con eso, por favor? Sí, recién lo hice. Está Ya, ok. gracias. Entonces aquí ya vamos a... compartir pantalla. A los que se van conectando, les vuelvo a pedir que nos dejen su nombre y de dónde se están conectando. Mientras tanto, vamos ahí a compartir. Como saben, el día de hoy estamos 18 de agosto y teníamos este webinar agendado con mucho entusiasmo, con mucha emoción. Es una temática que nos encanta. El proyecto Colorearte de este año, como saben, está centrado en los paisajes del cielo, pero mucho más profundo del azul que nosotros podemos ver o del gris que nosotros podemos ver, dependiendo del día, sino qué pasa en el cielo, cómo cambia, cómo se está transformando constantemente. Ayer en el webinar junto a Daniela Cobos, que estaba enfocado en cómo transformar una obra, una investigación en una obra de arte en el paisaje, hablamos de eso, de que todos los cielos son distintos. Y el día de hoy tenemos este webinar muy especial. Nos acompaña, no sé si escuchan el mamatra. Bueno, tengo ahí todo pasando en el living de mi casa con mis dos hijos, pero estamos bien. Y estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña a Mayrani Leiva. Ella es ingeniera civil y magíster en meteorología y climatología de la Universidad de Chile. Disculpen. Su experiencia se ha desarrollado entre las ciencias atmosféricas, la docencia universitaria y la gestión de proyectos enfocados en el cambio climático. Actualmente es jefa del área de proyectos del Center of Climate and Resilience Research, el CR2. Eh, ella desarrolla la investigación del magíster sobre la transición extratropical de ciclones tropicales en el Pacífico Sur. Algo súper importante, Amairani hoy está aquí de forma voluntaria porque contactamos al CR2 y muchos profesionales se quisieron sumar a hacer distintas charlas. Ella conoció el proyecto y le hizo sentido y quiso estar hoy día con ustedes acá, con todos nosotros, y hablarnos un poco de la temática de las nubes. Así que a Mairani, primero que todo, muchísimas gracias y bienvenida hoy al proyecto Colorearte 2026. Gracias, Rosario, gracias por la presentación y hola a todos y a todas. Para mí un gusto participar en esto, estar acá, poderles brindar un poco del conocimiento de la atmósfera, de la meteorología. Em, en realidad, claro, fue como dijo Rosario, em, a través de una de las investigadoras del CR2 nos contactaron y el proyecto se me hizo muy bonito, eh, e inmediatamente pensé en las nubes y en toda la variedad de nubes que hay, muchísimas que tal vez nunca lleguemos a ver, otras que tenemos la posibilidad de verlo. Y precisamente quería mostrarles eso porque, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Em, Listo. ¿Me dicen si se ve bien, por favor? Muy bien, muy lindo. Perfecto. Entonces, claro, yo quería empezar a compartirles esto. Yo no espero que ustedes salgan de aquí siendo expertos en meteorología, tampoco espero que salgan con todos los conocimientos de cómo se forman todas las nubes y cuál es la dinámica que hay detrás. Y yo desde ahora tengo que aclarar, yo soy meteoróloga, no soy historiadora del arte, así que tampoco tengo demasiado conocimiento sobre todas las obras que voy a exponer. Pero lo que me interesa aquí es que veamos cómo obras
que muchas veces nosotros no vinculamos a cosas de ciencia, sino que vinculamos más al tema como de arte y arte como concepto abstracto, también tiene ciencia detrás y tiene una ciencia que a veces es explícita, a veces no, pero es muy lindo empezar como a revisar esa parte y empezar a preguntarnos si realmente el autor quiso decir eso, no quiso decir eso, quiso retratar eso, no quiso retratar eso, o qué era lo que significaba para él también su obra. Em, entonces, uy, se... listo, ahí regresó, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Em, tengo que empezar diciendo qué es una nube. Antes de que empecemos a ver todo el tema de las nubes, de su formación, de los tipos, todo eso, quisiera, si es que en el chat pudiesen escribir, ¿qué imaginan cuando decimos nube? Yo, por ejemplo, por mi parte, esa imagen que puse ahí es lo primero que se me viene a la mente cuando decimos nube. Son como estas bolitas de algodón, claro, algodón esponjoso, un algodón, claro, yo creo que todos pensamos en eso, em, en una bolita de algodón muy esponjosa, muy linda, donde tal vez podríamos ahí, ojalá fueran sólidas y pudiéramos acurrucarnos ahí, cobijarnos con un pedacito de nube, sería bastante lindo, bolita blanca, claro. Em, entonces, yo quisiera aclarar qué es una nube. Una nube no es el vapor visible de agua, sino que una nube es más bien una colección de distintas cosas. Entonces, tenemos como en primera parte, o tal vez lo más común, es agua líquida. Tenemos gotitas muy pequeñas de agua líquida que están suspendidas en el aire, y eso es la mayoría de las nubes que nosotros vemos. Em, regularmente son solo de agua líquida, pero también dependiendo de la altura de la nube y también de la temperatura que haya, pueden haber cristales de hielo, igual cristales pequeñitos. O bien, también hay nubes que pueden tener tanto gotas de agua como cristales pequeñitos. Entonces, una nube regularmente se clasifica como en tres tamaños de gotitas, que por un lado es la gota de lluvia, la gota que nosotros vemos caer. Esa es una gota que ha crecido tanto por así decirlo, porque en realidad las gotas de lluvia son chiquitas, pero para estar suspendidas en el aire ha crecido tanto que su peso ya no lo soporta como el aire. Entonces empieza a caer. Y esas gotitas son aproximadamente de unos 2 milímetros de diámetro. Por otro lado, están las gotitas de nube, esas gotitas que nosotros vemos suspendidas arriba formando estas bolitas de algodón. Y esas gotitas son de aproximadamente 0,02 milímetros de diámetro. Entonces son súper chiquititas. Y por otro lado, están los núcleos de condensación. Algo que tal vez es como curioso saber de las nubes, es que el vapor de agua necesita un núcleo de condensación para poder alojarse ahí, depositarse ahí y empezar a condensar. No es como que se junte muchísimo vapor de agua y condense, sino que necesita un núcleo de condensación. ¿Y qué son estos núcleos de condensación? Son partículas muy diminutas de polvo o de polen o cualquier otra cosa muy chiquitita donde empieza a juntarse este vapor y condensa. Y entonces ahí empezamos a tener las gotitas de nube, después crece muchísimo y tenemos las gotitas de lluvia. Ahora bien, ¿cómo se forma una nube? De manera muy rápida y muy general. Primero tenemos el aire con vapor de agua. Necesitamos sí o sí una atmósfera húmeda. Necesitamos aire húmedo para que empiece este proceso. Sin humedad no tenemos nubes. Por otro lado, tenemos corrientes de aire que están ascendiendo, que van desde la superficie hacia arriba. Entonces, regularmente,
tengamos esto como algo general, como un comportamiento general de la atmósfera. Regularmente abajo, en la superficie, el aire es más caliente y mientras más subimos, la temperatura va descendiendo y por lo tanto, si el aire sube, se va enfriando. Entonces, al momento de empezar a descender, o sea, perdón, a ascender, el aire se enfría y llega un punto donde se enfría tanto que empieza a condensar. Entonces empieza a juntarse todas este vapor, se junta también con los núcleos de condensación y empieza ahí a condensar y a saturarse. Saturarse es decir que empieza a juntar demasiado vapor hasta que empieza a formar algo ya más líquido. Em, entonces, en resumen, cuando nosotros vemos una nube es una porción de aire que ha estado como lo suficientemente arriba para que esté lo suficientemente fría y condense, ya sea condense en líquido, en gotitas de líquido, o condense en cristales de hielo. Y bueno, ahí se marca en la imagen, se marca cómo la nube va subiendo, va ascendiendo, y conforme va ascendiendo, va también bajando su temperatura y también si hay mucha humedad y hay muchas corrientes de ascenso, la nube puede crecer más y más y más. Entonces, esto es como la parte meteorológica, la parte un poco más densa de la clase, pero tampoco quiero meterme demasiado en esto, así que empecemos a ver ejemplos. Entonces, dentro de los ejemplos, yo quería partir con mencionarles que antes de tener todas las imágenes y todas las fotos y toda la parte satelital que podemos tener de los estudios, y así como hay ilustraciones botánicas o ilustraciones médicas o distintas ilustraciones que se han utilizado a lo largo de la historia para hacer estudios de cosas, también hay ilustraciones de las nubes. Y dentro de esas ilustraciones, alguien que destaca es Luke Howard, que él fue la primera persona en quien se basó la meteorología para hacer esta clasificación de nubes. Entonces, su clasificación que él propuso no es la clasificación que actualmente se maneja, pero sí fue él el que sentó las bases para tener la clasificación que ahora tenemos. Yo no sé si o sea, si esta presentación se las vayan a compartir a ustedes, pero yo la voy a mandar porque perfecto. Yo la voy a mandar porque dejé muchos links para que ustedes también puedan entrar y puedan ver las obras y puedan ver más cosas. Entonces, hay muchas cosas que tal vez yo no voy a decir acá, pero si a ustedes les interesa mucho más, pueden meterse a todos estos links que voy a dejar ahí en la presentación. Entonces, por ejemplo, este es uno de los links. Em, Listo, regresé. Em, entonces, él lo que hizo en un principio fue hacer, a través de todos estos estudios, fue el tema de hacer una clasificación muy, muy, muy general. Por un lado, tenía a los cúmulus, todos estos nombres son en latín y son nombres que siguen utilizándose. Los cúmulus para él eran estos conjuntos de nubes chiquititas y un poquito esponjosas, pero lo principal era esto, que era un conjunto, eran varios. Por otro lado están los cirrus, que los cirrus él los identificaba como hebras. Entonces se ven como estas nubes largas, delgadas, que se ven más como tipo de hebras y que se van repitiendo en el cielo. Pueden ser una sola hebra o pueden ser varias hebras, pero ese es como lo principal, que sean como hebras, nubes delgaditas, alargaditas. Por otro lado estaban los estratus, que los estratus son más bien unas capas finas de nubes, que casi no se alcanzan a diferenciar entre como los distintos, como si hubiese muchos conjuntos de nubes, sino que se ve más bien como una capa alargada, como uniforme y delgadita. A veces las vemos y las vemos así como transparentes.
Y por otro lado están los nimbus, que los nimbus son ya estas nubes que son grandes, son bien densas, que tapan la luz del sol y que regularmente producen lluvia dependiendo de qué tan desarrollado esté. Entonces, algo que podemos como identificar dentro de la clasificación de las nubes, así de manera muy general, están las nubes altas, es decir, que en altura se van a dar estas nubes, las nubes de altura media y las nubes bajas, que son las que están más cerca de la superficie. Entonces, toda la parte de las nubes bajas, ahí tenemos muchas veces los estratos, son estas capas delgaditas. En las nubes medias están ahí también los estratos y también los cúmulos, pero suelen ser no tan esponjosas, suelen ser un poquito más delgadas, un poquito menos anchas, por así decirlo. Y en nivel alto están los cirros. Regularmente ahí es donde vemos los cirros. Y de manera transversal están los nimbus, que son estas nubes que van desde muy de la superficie y crecen, 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 crecen y vemos bastante altas. Ahora, hay una obra con la que yo quisiera empezar, más que, más que para explicar algo de la nube, es para preguntar o empezar a reflexionar si ver y observar es lo mismo. Y eso es algo que igual quisiera como recalcar mucho acá en esta presentación, que nosotros podemos empezar a ver el cielo y podemos darle una pasada y no nos dice nada. O podemos simplemente observarlo y decir, ya, qué bonito el cielo. Pero si empezamos a observar lo que es la forma de las nubes, el color del cielo, el color de las nubes, si se ven transparentes, si no, cuál es su organización, si hay muchas, si hay pocas, si las vemos como que van creciendo en altura o se mantienen en un solo nivel. O hay ocasiones también en que las vemos que están en la montaña, entonces ahí decimos, bueno, están bajas. Todo lo que nosotros podemos observar cuando ponemos atención a esto nos va dando información del tipo de nube, nos va diciendo qué puede estar pasando en la atmósfera. Entonces, esta obra de René Magritte, que se llama El espejo falso, el falso espejo, precisamente mientras yo estaba haciendo esta presentación, había un comentario que decía que una de las cosas explícitas de esta obra era precisamente eso, el poder observar detalladamente y no solamente ver. La segunda obra que quiero mencionar, bueno, y por obra, aquí empiezo a decir que no solamente vamos a ver cosas de pintura, sino que vamos a ver distintos tipos de obra. Em, es esta película que a mí me gusta mucho y que puedo recomendar demasiado a su director, porque su director de verdad em, creo yo que tiene una sensibilidad muy, muy grande y una de las cosas como más lindas de él es que él contrata a personas expertas para que también puedan darle retroalimentación a toda su animación, a todas sus películas, que tenga sentido, em, que refleje realmente algo que, que es un poco más real. Entonces, este director, Makoto Shinkai, tiene esta película que se llama Tenki no Ko, que en español la tradujeron como El tiempo contigo, pero la traducción más fiel en realidad es La chica del clima. No voy a decir de qué trata la película, no voy a hacer spoilers aquí, así que espero que la vean, pero aquí la pregunta es si una nube realmente puede crecer como una montaña o tal vez más grande que una montaña. Y si ven esto, que es el póster de la película, se puede ver precisamente muchas nubes, pero hay una nube que llama demasiado la atención, que es una nube que se ve como si fuera una nube que parte desde la base y después crece, 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 crece y conforme crece se va ensanchando.
Entonces, esta nube precisamente representa una nube de tormenta. Estas nubes en particular son como las nubes que producen mayores tormentas y de tormentas con una intensidad muy grande y se llaman cumulonimbus. Los cumulonimbus son precisamente estas nubes que son transversales en altura, que son muy grandes, que tienen mucho desarrollo, que tienen mucha lluvia y que tienen también mucho ascenso. Entonces ahí estamos hablando de una atmósfera muy húmeda, una atmósfera que tiene muchas corrientes ascendentes de viento y como hay mucha humedad y mucho ascenso, entonces tenemos este aire cálido y húmedo en superficie que empieza a ascender y conforme empieza a ascender condensa y condensa y condensa y condensa y condensa, empiezan a crecer estas enormes nubes y por supuesto, bueno, empieza a llover, regularmente cae granizo, hay truenos, hay relámpagos, o sea, son realmente nubes de tormenta, tormentas, en serio tormentas. Entonces, claro, la base es esto, un aire cálido y húmedo en superficie que empieza a ascender y empieza a condensar, empieza a bajar su temperatura y también algo particular es que arriba el aire es seco, no es tan húmedo, porque si fuera muy húmedo, entonces, bueno, ya está saturado todo, pero no, arriba hay como aire seco y eso permite que se empiece a formar. Y precisamente es como aquí lo ven en la imagen real de la nube, que si se fijan llega como a un tope y después empieza como a hacerse más ancha, que de hecho se le llama el yunque de la nube. Entonces, esto empieza precisamente a hacerse más ancho porque más arriba ya estamos hablando de aire seco. Y ahí ya no hay humedad, entonces todo simplemente se empieza como a expandir. En, en Chile casi no se ven este tipo de nubes. Claro, hay tormentas, hay lluvias, pero este tipo de nubes se ve mucho más en zonas tropicales, precisamente porque tenemos ahí mucho más vapor de agua. El segundo ejemplo que les quiero mostrar es esta obra que, que es una obra que está puesta y es de Laura Haddad y Tom Drugan, que se llama explícitamente Cloud, Nu. Esta obra son varios pedacitos de plástico que están ahí puestos, suspendidos y están como formando una nube. La pregunta aquí es, ¿esta nube se va a mantener estática en color o va a empezar a cambiar sus tonalidades dependiendo de las condiciones atmosféricas? Entonces, aquí lo que quiero que vean es que precisamente las nubes no son solamente de un color blanco o grisáceo o negro, sino que hay nubes que tienen colores. Y estas nubes que tienen colores se les llama nubes iridiscentes. Entonces, la iridiscencia dentro de las nubes, la iridiscencia como tal es un fenómeno, pero dentro de las nubes se produce porque cuando el sol le pega a la nube, cuando el sol ilumina la nube, toda esta luz empieza a traspasar esas pequeñas gotitas de agua o de hielo que tiene la nube y empieza a haber un proceso de difracción, que no voy a entrar en detalles, pero un proceso donde la luz cambia de dirección y empieza a verse todos estos colores, como los colores del arco iris dentro de la nube. Entonces es lo mismo que el arco iris, como el arco iris también se forma cuando hay lluvia o lluvia ligera y empieza a salir el sol, lo mismo pasa con la nube, porque la nube al fin y al cabo es agua. Entonces son estos pequeños arcoíris dentro de las nubes. Acá en Chile se puede ver, yo la he visto varias veces, sobre todo en primavera, sí, en primavera, sobre todo yo he visto esta nube, em, y se da como más cercana a la cordillera, no en la cordillera, pero sí es un poco más cercana hacia la cordillera. Así que ahora que ya casi llegamos a primavera,
pueden estar ahí atentos, atentas, y tal vez les toca ver alguna nube iridiscente. Bueno, y la comparación que aquí hacen, o que aquí yo quiero hacer más bien en esta obra, ellos tienen otra obra que se llama explícitamente Nube Iridiscente. Pero la verdad es que yo encontré que esta obra, que es solamente nube, es mucho más apropiada para reflejar la forma de una nube y también su iridiscencia. Entonces es lo mismo, conforme le va pegando la luz del sol, también va cambiando un poco sus colores y también empieza como a mostrarse todo este arco iris de las nubes. Bueno, esta es una obra que muchos conocemos, eh, es la obra de Munch. Y bueno, yo soy mala para pronunciar los idiomas, los diferentes idiomas que no sean español. Así que no voy a decir, no voy a pronunciar su nombre en noruego, pero todos la conocemos por El Grito. Aquí en esta obra, claro, se ve una persona, como la primera, en primer plano se ve una persona que está gritando, y al fondo también se ve como una especie de lago con también una parte de tierra, y se ve también al fondo como muchos colores. Entonces, ahí la pregunta es, todos esos colores que se ven en el cielo, ¿qué podría haber estado observando Munch ahí al momento de representar esto, de pintarlo? Estrictamente o de manera formal, no hay ninguna explicación al respecto, o él en realidad no dijo nada sobre esto. Em, Pero hay un dato importante, y es que él pertenecía precisamente a la parte polar de la Tierra. Entonces él era noruego, y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque hay este tipo de nubes que se llaman nubes nacaradas o nubes estratosféricas. Y estas nubes nacaradas o estratosféricas no se dan en cualquier parte, regularmente se dan en los polos, porque necesitan de temperaturas muy bajas. Entonces también se dan durante el invierno. Y la coincidencia que hay entre las nubes nacaradas y las nubes que representa Munch es mucha. Entonces, bueno, yo podría decir es un atardecer. Yo creo que es como lo más rápido que alguien podría decir, no, bueno, los colores naranjos y demás, es un atardecer. Pero considerando varias cosas sobre la historia de él, la locación, dónde vivió, todo esto, yo tal vez podría dejar la hipótesis de que eran unas nubes nacaradas. ¿Qué pasa con estas nubes nacaradas? Regularmente todas las nubes que nosotros vemos se dan en la troposfera. ¿Qué es la troposfera? Es la parte más baja de la atmósfera que está con nosotros. Nosotros vivimos dentro de la troposfera. Arriba, más alto de la troposfera, está la parte de la estratosfera. En la estratosfera casi no llega tanta humedad, vapor de agua. El vapor de agua se concentra demasiado en la troposfera. Pero hay ocasiones en las que sí está a esta humedad y sí llega a la estratosfera. Entonces, lo gracioso de las nubes nacaradas es que empiezan a verse cuando para nosotros ya no hay sol. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el efecto de la curvatura de la Tierra hace que nosotros estemos en un lado donde ya no está pegando el sol, donde ya no está iluminado, pero el sol sigue pegando de manera diagonal e ilumina la zona más alta de la atmósfera. Entonces, para nosotros ya no hay sol, porque ya no nos está llegando, pero de manera diagonal hacia arriba sí que está llegando todavía la luz del sol. Y ahí es cuando empezamos a ver estas nubes. Como son muy altas, como son muy frías, son nubes de hielo, y se dan en esa parte como alta de la estratosfera. Esta es otra película que también es buena, la he visto. Em, Creo que el director tiene mejores películas, pero esta yo quería mencionarla
porque precisamente en el póster de la película aparece eso, una nube, o sea, aparecen muchas nubes, pero aparecen muchas nubes de fondo y una nube que se centra la atención como en esa nube que está ahí como flotando, como detenida, como que está ahí, nada más. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a ver nubes, que son nubes que andan por ahí por la vida y recorren el cielo y se mueven y tienen como dinámica. Pero una nube podría estar estática, una nube podría quedarse en un solo lugar y permanecer ahí y ahí y ahí y ahí, no moverse. Y bueno, estas nubes regularmente se les llama nubes lenticulares. No es que vayan a permanecer ahí todo el tiempo, pero sí permanecen ahí mucho tiempo, mucho más de lo que la mayoría de las nubes permanecen en un solo lugar. De hecho, si ustedes buscan videos de nubes lenticulares, se puede ver cómo hay otro tipo de nubes pasando alrededor de ellas y cuando se hace como estos videos de transición rápida, se ve cómo pasan y pasan y pasan y pasan las nubes alrededor, pero esa nube sigue ahí, así como estática, como que varía un poco los bordes, puede hacerse un poquito más ancha, crecer un poquito, pero regularmente se mantiene ahí. Estas nubes también se ven en Chile. Estas sí que son de cordillera, entonces si alguien tiene vista a la cordillera en algún lado, también atentos ahí, atentas porque también se ven y pueden hacer de, si es que la llegan a ver, pongan su celular, empiecen a grabar en estos videos de transición rápida y después cuando le den play van a ver realmente cómo la nube estuvo ahí detenida, no se movió y todas las nubes seguían pasando. Se dan en cordillera precisamente porque la cordillera o toda esta orografía, las montañas, todo eso es algo importante para que se den. Entonces aquí estamos hablando, recuerden siempre que hablamos de humedad que está en el aire a pesar de que nosotros no la estemos viendo. Siempre hay humedad, siempre hay un porcentaje de humedad. Y siempre hay corrientes ascendentes, hay corrientes descendentes, hay corrientes horizontales. Siempre hay movimiento a pesar de que nosotros no lo estemos viendo. Entonces, cuando una corriente de aire choca contra una montaña, ¿por qué digo contra una montaña? Porque, claro, regularmente choca contra un edificio, choca contra nosotros, pero con una montaña está lo suficientemente alta, entonces empieza a chocar y empieza como a condensarse ahí. Va a haber una parte que la rodee, la bordee o le pase por arriba, pero hay otra parte de toda esta corriente de aire y de vapor que va a empezar como a acumularse ahí entre la nube, acumularse un poco más, porque las otras partículas de viento siguen pasando, siguen pasando. Entonces, esto se va a mantener ahí y como se va a mantener, va a empezar a condensar, empezar a condensar, 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 y se van a formar estas nubes que parecen platillos voladores, y a las cuales les llamamos lenticulares. Se forman bastante tiempo, yo diría, como que permanecen ahí de manera muy estática, hasta que la corriente de viento o cambia de dirección, o deja de haber tanta humedad y por lo tanto se va deshaciendo, o empieza a aumentar la velocidad y también eso hace que ya tengan que moverse las partículas. Pero es una nube bastante bonita. Hasta aquí hemos estado trabajando algo que, que es como lo regular, lo que nosotros hacemos, de ver las nubes y empezar a imaginar cosas con las nubes. Pero quisiera ahora cambiar de enfoque y quisiera que empezáramos a imaginar todo al revés. ¿A qué me refiero con esto? Regularmente lo que hacemos es ver una nube y encontrarle forma a la nube, ¿cierto? Entonces vemos una nube y decimos, hoy tiene forma de ave, tiene forma de cocodrilo, tiene forma de dinosaurio, de perrito, de corazón, de gato. Siempre hacemos eso es como lo regular que nosotros hacemos. Pero a partir de aquí
quisiera que fuera al revés. Quisiera que empezáramos a ver obras y tratáramos de imaginar qué nube podría ser, o que tratáramos de ver nubes en las obras. Así que vamos a empezar con esta pintura que también es muy conocida, que es de Kutsuhika Hokusai. Hokusai tiene varias de estas postales y tiene muchas obras famosas también, pero esta en particular es como, no sé, yo la he visto mucho, como en muchos lados, en tote bags, en ilustraciones, en tiendas de muchas cosas. Eh, y esta es, creo yo, un buen ejemplo para empezar a imaginar nubes en otras cosas que no son nubes. Entonces tenemos aquí la gran ola, que regularmente se le conoce así, aunque de manera más exacta es bajo una ola en alta mar en Kanagawa. Em, y ahí, bueno, podemos ver el monte Fuji al fondo y también hay una embarcación y bueno, tenemos esta ola que está rompiendo. Y entonces podemos pensar, bueno, el agua es un fluido y las nubes, como les dije en un inicio, están formadas de agua. Entonces, las nubes también son un fluido. Y si hay fluidos en el mar y por lo tanto olas, ¿podríamos tener olas en el cielo? Y la respuesta es que sí, podríamos tener olas en el cielo. Aquí esto se pone un poquito más teórico, pero tampoco quiero meterme demasiado en esto, solamente quiero comentarles un concepto que es importante para poder entender esto, que es la vorticidad. De manera muy simple, imaginemos que va, imaginémoslo en el agua, porque muchas veces lo hemos visto en una corriente de agua. Va una corriente de agua y esta corriente regularmente tiene velocidades distintas, como que en la superficie a veces se ve muy calma, pero por debajo puede tener una velocidad mucho más grande. O al revés, puede tener una velocidad más grande en la superficie y por debajo ser más calma. Entonces pensemos en este perfil. ¿Se alcanza a ver mi cursor? Ya, súper. Entonces pensemos en este perfil. Lo que indica aquí este perfil es que aquí arriba la velocidad es igual, porque las flechas se ven del mismo tamaño. Pero aquí abajo la velocidad empieza a descender. Entonces tenemos desde una velocidad más grande, con flechitas más grandes, hasta una velocidad más baja. ¿Qué es lo que pasa? Que como aquí arriba tenemos mayor velocidad y aquí abajo las partículas no se están moviendo tanto, las partículas de arriba empiezan a arrastrar a las que no se están moviendo tanto, porque llevan más velocidad. Entonces, claro, las empiezan como a arrastrar. Y al momento de arrastrarlas, lo que están haciendo es que están haciendo que giren. Entonces empiezan a arrastrarlas y las partículas de abajo giran. Y ese giro se le llama vorticidad. Entonces, ese giro se da debido a, bueno, hay varias cosas por las que puede pasar la vorticidad, pero una de las principales es este cambio de velocidad, estas diferencias de velocidad, que hace que las que son más rápidas o de mayor velocidad empiecen a hacer rotar, girar a las que están moviéndose más lento. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque queremos ver por qué se producen esas olas que tenemos en el cielo. Em, Estas olas pasa lo mismo. Aquí lo que tenemos que entender es que hay velocidad del viento, corrientes de viento que son diferentes, que en la base es un poco menos veloz y arriba hay más velocidad, entonces empiezan a formar esta curvatura y empiezan a formar estas olas en el cielo. Em, bueno, y estas olas o estas nubes en realidad tienen un nombre, se les llama fluctus. Y se les da también el nombre de nubes de Kelvin-Helmholtz. Y eso es porque fueron dos físicos que describieron precisamente este movimiento de, de rotación y de cómo se empieza a dar esto dentro de los fluidos.
Acá tenemos una obra, pero sí, súper conocida, la obra de Van Gogh, que es La Noche Estrellada, que la vemos en todos lados, y es maravillosa la obra. Y aquí como recomendación personal también hay muchas obras de Van Gogh donde también tiene nubes, tiene distintas nubes y también tiene cosas como tan que no son necesariamente nubes, pero que son bastante parecidas. Y bueno, es parte de esto, de que en la noche estrellada también tenemos estos como remolinos que hay en el cielo. Nos fijamos, también es como una corriente, como si viéramos casi un río, que el río va y después como que cambia de dirección y hace como estos giros. Bueno, y hablé de la vorticidad, así que yo creo que imaginan que esto tiene que ver con la vorticidad. Y sí, esto no necesariamente es una nube, no estoy diciendo de que Van Gogh haya pintado nubes, pero bajo la misma lógica de que estamos diciendo que a través de las pinturas tratemos de ver nubes, entonces es que escogí este ejemplo porque estos remolinos se pueden ver, se pueden observar también. Muy pocas veces se pueden observar desde superficie, pero desde satélite se observan bastante estos remolinos, sobre todo cuando hay corrientes, hay como un mar de nubes, por así llamarlo. Entonces estas nubes también tienen su propia corriente de aire y se encuentran con una isla. Entonces hacen que esta isla bloquee o desvíe el camino que lleva esta corriente de viento y empieza a generar estos remolinos. Al tratar de como de esquivar la isla, empieza a formar estos remolinos y dentro de esos como mares de nubes empiezan a formarse esta vorticidad, estas turbulencias. Y bueno, estos se le llaman los vórtices de von Karman. Él igual fue un físico que describió este movimiento, pero como también describía perfectamente esto, entonces se le llamó también así a estas nubes. Y si mal no recuerdo, voy a ver cómo ando. Sí, ando bien de tiempo, así que quiero mostrarles esto, porque esto es, a ver, de manera personal, a mí me encanta ver los satélites. Y en los satélites se puede ver bastante bien la atmósfera y se pueden ver muchas cosas. Pero yo les dejé aquí este link que precisamente lleva a unas imágenes de satélites. Y si se fijan en la animación, están las islas que les comento. Aquí hay islas. Y se ve cómo viene esta corriente que viene desde norte y va hacia como al suroeste. Y empieza aquí las islas a bloquearles el camino y eso hace que empiecen a formarse estos remolinos de nubes. Y bueno, desde el satélite es que podemos ver esta, como esta dinámica de los fluidos que hay en la atmósfera. Em, bueno, regresemos aquí a esto. Por último, quiero mencionar esta obra que esta es una obra más bien, es una escultura cinética, más que, sí, es una escultura cinética y aquí no se alcanza a ver tanto, pero es una obra que está en movimiento. Entonces, es de Rubén Margolin, se llama Balance. Y bueno, él tiene toda una página donde explica también sus obras y demás, pero lo que quiero que veamos aquí son precisamente esas sombras que se forman gracias a su obra. Si se fijan, se empiezan a ver como varias ondas y son ondas consecutivas. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Puede ser esta estructura algo que nosotros veamos en la atmósfera? Y de vuelta, sí, nosotros podemos ver esta estructura en la atmósfera. Y también se ve mucho aquí en Chile. En Chile, de verdad que tenemos una situación bastante privilegiada, porque el tema de que haya una cordillera tan cerca y que también estemos en una posición en la Tierra, en latitud, donde haya
tanto muchas corrientes de aire como también mucha humedad, hace que precisamente podamos ver muchas de estas nubes. Em, yo diría que solo las nubes nacaradas, tal vez, podría ser una de las pocas nubes que podríamos no ver aquí. Pero todas las demás nubes creo que podemos verlas. La mayoría yo las he visto, así que tenemos una posición bastante privilegiada como país en ese sentido, meteorológicamente hablando. Em, bueno, ¿y qué es lo que pasa con esto? Claro, estos se le llaman los altocúmulus undulatus. Undulatus, precisamente por ondulación. Altocúmulus, estamos viendo los cúmulus, que habíamos dicho que eran estos como conjuntos de nubes, y nubes un poquito más como algodonosas, y alto por la ubicación de la nube en la atmósfera. Entonces, recuerden esto, alto no significa que estén a mayor altura. Alto en latín significa medio. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el nombre es cumulus, nubes en conjunto, esponjositas, que están en un nivel medio de la atmósfera, bueno, de la troposfera. ¿Qué es lo que pasa con estas nubes? Em, como les mencioné, hay corrientes ascendentes y hay corrientes descendientes de viento. Entonces, cuando empieza a haber una corriente que asciende por distintos motivos que no voy a tocar aquí, porque sería meterme demasiado ya en una cosa muy teórica, pero las nubes pueden llegar hasta cierto punto, y eso regularmente son por niveles de presión, diferencias de presión. Pero una corriente de aire más bien, empieza a ascender y llega hasta un punto donde la presión ya no le permite seguir ascendiendo. Entonces, con toda esa fuerza que lleva esa corriente ascendente, lo que hace es de que llega a ese punto, empieza a perder fuerza porque ya no puede seguir ascendiendo, y dentro de esa fuerza también hay algo que se conserva. Es como cuando nosotros chocamos contra una pared y no nos quedamos ahí inmóviles en la pared, sino que rebotamos. Bueno, lo mismo pasa con la nube. Es como si una corriente de viento subiera, chocara contra una pared, por así decirlo, y rebotara. ¿Qué pasa con eso? Que al momento de llegar a ese tope, la nube ahí llega tanto a una altura que permite que se enfríe, y por otro lado también permite que se sature y empiece a condensar, porque toda esta corriente de viento empieza a acumularse ahí hasta ese tope. Entonces, cuando llega a ese tope, condensa y luego empieza a descender. Pero hay corrientes ascendentes, hay corrientes que han estado llevando a todo ese aire, ese vapor de agua, que lo ha estado llevando allá arriba. Entonces, cuando empieza a descender con menor velocidad, otra vez lo agarra la corriente ascendente y lo vuelve a subir. Y ahí vuelve a condensar, rebota y empieza a descender. Y en la parte, entonces lo que vemos ahí es que las nubes, las bandas nubosas, son partes del ascenso de la nube y condensación. Y ahí llegó a ese tope y empezó a descender. Entonces empieza a descender y ya no hay nube, pero después la vuelve a tomar la corriente ascendente, vuelve a subir, vuelve a condensar, rebota, empieza a descender y otra vez ya no hay nube. Entonces, esa manera, bueno, y eso regularmente se le llama estabilidad atmosférica. ¿Por qué estabilidad atmosférica? Porque tenemos ese tope. Tenemos ese tope dentro de la atmósfera que ya no permite que las corrientes sigan ascendiendo y descendiendo como a su antojo y libremente. Entonces también esto se ve regularmente después de lluvias, después de tormentas, que ahí cuando hay lluvia, cuando hay tormenta, hay inestabilidad, porque están estos ascensos y descensos constantes, pero cuando empieza a estabilizarse la atmósfera, ahí es cuando empezamos a ver este comportamiento de las nubes. Em, bueno, esta es la última obra. Yo en todas les dejé el link para que pudieran también entrar, ver videos, informarse un poco más sobre esto. Y nada, yo creo que la invitación acá es a detenerse, a observar
y, y tratar de encontrar explicaciones sobre por qué son las nubes y las formas que tienen las nubes y preguntarse simplemente el por qué. Mayrani, muchísimas gracias por, estoy como procesando todo, por esta presentación. Em, Honestamente, muchas gracias porque viniendo de alguien del mundo académico, como más científico, la verdad que esta mirada, personalmente, ahí después, déjenme en el chat si están de acuerdo, me sorprende mucho, como poder mirar, hacer como un equilibrio entre la ciencia y el arte y como de los dos caminos. Ya veo muchos corazones aquí en la pantalla, así que parece que están todos un poco en la, en la misma vereda. Ver el arte y la ciencia como desde los dos lados mezclándose, lo encuentro maravilloso. Em, no sé si hay alguna persona que quiera dejar alguna pregunta en el chat o pues tenemos 5 minutitos, nos habíamos comprometido en terminar a las 7. Hacer algún comentario o alguna pregunta, está totalmente disponible. Aprovechar aquí que tenemos la nubes iridiscentes, no conocía. Aquí Renata dice, mis niños del quinto básico amarán esta información para el proyecto. Me encantó, el cielo es un elemento que me encanta, hermosa presentación, excelente presentación, muy interesante, muchas gracias. Christopher había preguntado si la película que recomendaste de la chica del clima estaba en alguna plataforma. Mm, Yo busqué y salía en Netflix, uf. pero ChatGPT puede equivocarse, lo pregunté muy a la rápida. Eh, Es Sandra, probable, no sabría decirles. Sandra, muy buena la presentación, el PowerPoint se los vamos a mandar de todas formas. Eh, Mi highlight fue el grito, o sea, yo siempre habría dicho también, cuando tú dijiste un atardecer, después estas nubes nuevas que aprendimos el día de hoy, maravilloso. Así que muchísimas gracias. Me encantaría los que puedan, ¿cómo se llama? Prender su cámara para sacarnos una foto con Amairani y tenerla de recuerdo de esta sesión. Se los agradecería. Vamos a dar ahí un par de segundos y vamos a enviar el PowerPoint, sí, por correo y lo vamos a dejar ahora. Les voy a mostrar el QR donde pueden descargarlo también unos días más. Así que a la cuenta de tres. Todos sonriendo a la cámara. Uno, dos, tres. Súper. Y antes de despedirnos, como yo les estaba diciendo, a los que pudieron estar aquí el día de ayer, este QR ya lo vieron. Pero aquí ustedes pueden entrar directamente en la carpeta de Drive donde tienen los recursos gratuitos. Cuando Mayrani ya nos comparta, nosotros vamos a subir a esta carpeta, pero ya están subidos millones de recursos disponibles para ustedes, así que adelante con eso. Y también vamos a dejar el link en el canal de WhatsApp. Los que no están en el canal de WhatsApp, los que no están en el canal de WhatsApp, los invitamos a unirse, que vamos a estar avisando los próximos webinars. Nos quedan dos webinars importantes, uno de teñido y vamos a hacer uno de fotografía. Les voy a hacer un spoiler con un profesor de fotografía muy querido, muy seco. Así que eso, estamos siempre disponibles, nuestros canales de comunicación se mantienen. Y bueno, para terminar, volver a agradecer a Mayrani por estar con nosotros aquí. No sé si Paulina del Cerrado te pudo contar, todos estos profesores también son voluntarios. Ellos eligen estar acá, eligen entregarle a sus estudiantes una forma nueva de aprender, este año una forma nueva de interactuar con el cielo y con la atmósfera de la mano del arte. Así que aquí hay pasión compartida por aprender. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los profesores que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme, gracias por estar aquí, permitirme compartir un poco de esto y mucho éxito con todos los proyectos, que les vaya súper, súper bien. Gracias, que tengan todos muy buenas noches. Ya los invitamos a desconectarse.